Diálogo directo. Constitucional resolvió suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 emitido por la Cartera de Defensa relacionado al uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas. Esta decisión se mantendrá hasta que el Pleno de la Corte adopte una decisión sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad que fue planteada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos e incluso observada por organismos internacionales. Para hablar de este tema, saludamos a través de esta cita virtual a Berenice Polit, doctora en Jurisprudencia y Derechos Humanos, integrante de Mujeres por la Democracia, así también integrante del colectivo de Silla Libertaria. Doctora Polit, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo toman ustedes esta resolución en primera instancia de la Corte Constitucional que, si bien no es definitiva, al menos le pone un freno a la vigencia de este polémico acuerdo del Ministerio de Defensa? Bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Me parece que la Corte ha actuado, digamos, respondiendo a su deber dentro del ámbito de sus competencias. Y esta medida cautelar de suspender la vigencia de este reglamento me parece que es lo más adecuado. La Corte ha hecho someramente un análisis de la violación de derechos para poder, digamos, generar esta suspensión de los efectos del acuerdo, puesto que pueden causar lesiones o daños a los derechos de las personas. Ahora, esta no es una decisión, doctora Polit, no es una decisión definitiva. Tanto el Ministerio de Defensa como la Presidencia de la República tendrán aproximadamente 15 días para responder las inquietudes en este sentido que ha emitido la Corte Constitucional. ¿Cree usted que después de estos 15 días la Corte Constitucional tome una decisión definitiva y suspenda totalmente este polémico acuerdo que ha sido observado incluso por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por la peligrosidad que este significa? Desde luego, o sea, la Corte tendrá que en 15 días pronunciarse de manera definitiva. Esta suspensión tiene un carácter legal, tendría que justificarse efectivamente violaciones de derechos a las personas, violación como el derecho de reunión, como el derecho de asociación, el derecho a manifestarse, el derecho, en definitiva, diría yo también, a rebelarse contra medidas que son efectivamente violatorias de una serie de derechos contemplados en la Constitución y en instrumentos internacionales. O sea, es larga digamos, el resumen que deberíamos hacer sobre las constantes y evidentes violaciones a los derechos que se hace a través de este, digamos, de este acuerdo ministerial, pretendiendo definitivamente limitar el derecho de las personas a reunirse libremente, de forma pacífica, a manifestarse. Es una forma digamos, de limitar precisamente esa expresión popular, de ser efectiva esa realidad social donde las personas pueden tranquilamente manifestarse y expresarse. Doctora Polit, es un triunfo al menos momentáneo por parte de los organizaciones de derechos humanos en el Ecuador, esta resolución de la Corte Constitucional, al menos temporal. Desde luego, es un paso muy importante. Primero, la admisión de la demanda ya fue un hecho interesante, importante, porque la Corte penosamente está escarbando en cualquier tipo, digamos, de minucia para rechazar las demandas. En este caso se aceptó la demanda, se hizo digamos, la correspondiente admisión y ahora se resuelve esta suspensión gracias a una demanda también que presentó un colectivo de mujeres o dos colectivos de mujeres, lo cual me parece muy importante y valioso, y se suspenden los efectos de este acuerdo ministerial, porque efectivamente en medio de las manifestaciones que pueden surgir como protesta o rechazo a la política del gobierno, a la política en los distintos aspectos, a esta famosa ley humanitaria que restringe los derechos de los trabajadores, los limita prácticamente con esta ley, aunque me salte un poco del tema, el Código del Trabajo y los convenios internacionales del trabajo aprobados en la OIT
prácticamente quedan en papel, son tabla rasa. Entonces es importante que las gentes, el pueblo se manifiesten, expresen su rechazo a estas políticas y en especial a este acuerdo ministerial, el 179, que es un reglamento por el cual se quiere, digamos, de como legalizar el uso de la violencia, el uso de armas letales para acallar esta voz del pueblo, esta voluntad de expresarse. Entonces, esto creo que no puede pasar. Cualquier persona que tiene un poco de sentido común diría cómo es posible que violando normas constitucionales, porque la Carta Magna, no diría yo la Carta Magna, no está mal expresado la Carta Magna. Nuestra Constitución de la República es una ley suprema, existe un principio fundamental que es justamente la supremacía de la Constitución. Ese principio está por encima de todo y todas las leyes, todas las ordenanzas, todo el ordenamiento jurídico deben estar sometidos a la Constitución de la República, es decir, a la supremacía de la Constitución, y carecen de efecto cuando lo contrarían. En este caso, este reglamento contraría abiertamente una serie de derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República. Incluso viola también el mandato de la Constitución cuando especifica cuál es la misión de la policía, cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están arrogando funciones que no tienen. Y ese tipo de arrogación de funciones, justamente para legalizar el uso de la fuerza, violenta importantísimos instrumentos internacionales. También sería largo mencionarle, yo creo que en las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado por parte de distintas instancias o colectivos, ahí se está reseñando con claridad incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos muy puntuales donde ciertos, digamos, estados han ejercido esta violencia para acallar o frenar las manifestaciones de orden, digamos, social o orden público, y que en definitiva en las cuales se han aplicado una fuerza desmedida, una fuerza que tiene que, digamos, no puede aplicarse. Instrumentos internacionales señalan que de manera excepcional y bajo ciertas características de necesidad, se diría por poco extrema, mirando la proporcionalidad, mirando incluso que no haya niveles de discriminación, digamos que sea efectivamente progresivo. O sea, una serie de aspectos hay cinco, diría yo, 5 elementos importantísimos definidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cuándo aplicar la fuerza y en qué medida? Todo eso se está violando. Entonces, la Corte Constitucional, donde se encuentran, digamos, trabajando importantes constitucionalistas, no cabe mencionar cuáles, pero son gente que tiene mucha experiencia y sobre todo en el ámbito del derecho internacional, digamos, público. Entonces ellos lo que van a tener que hacer es aplicar las normas, primero nuestra Constitución de la República y también de manera simultánea los instrumentos internacionales para dar de baja a este reglamento violatorio a todas luces de normas importantes. Ahora, doctora Polit, ¿en qué medida esta decisión temporal de la Corte Constitucional se puede aplicar, tomando en cuenta que está en vigencia un estado de excepción que fue extendido por el presidente de la República? Y si se produjese una protesta, ellos no podrían hacer uso progresivo de la fuerza, incluyendo el armamento letal, pero hay un estado de emergencia vigente. ¿Allí qué decisión predomina? Las resoluciones de la Corte Constitucional tienen carácter de vinculantes, son obligatorias. En esa resolución de la Corte se está mencionando justamente por qué, cuál es la razón, la motivación para suspender los efectos de esta malograda, digamos, este malogrado acuerdo ministerial. Y entonces tiene que aplicarse, sencillamente tiene que aplicarse. Y si está en vigencia un estado de excepción, el estado de excepción también tiene regulaciones internacionales. No es que en el estado de excepción se puede aplicar, se pueden utilizar armas letales y matar, porque están en manifestación, en reunión. Eso sería
realmente la vergüenza más grande para el Estado ecuatoriano, la vergüenza más grande, yo diría incluso para todo el derecho internacional. ¿Cómo es posible que se quiera frenar una reunión, una manifestación, una protesta popular por medio de utilizando armas letales? Porque hablan armas letales de nivel bajo, nivel alto, o sea, ellos hacen una categorización de cinco, digamos, si esa gradación de 5 medidas, pero que pueden ser, o sea, no son secuenciales, sino que pueden utilizarse la primera, la segunda, la tercera o la quinta, definitivamente el arma letal y punto. O sea, ¿y quién es el responsable de esto? Yo quiero señalar que las Fuerzas Armadas y la policía están sujetas al poder civil. Eso lo dice la propia Constitución de la República en el artículo 159. Y si me permite, lo voy a leer muy ligeramente, donde se dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución de la República. Esto es mandatorio. Esto no es sujeto a ningún tipo de interpretación por parte del ministro de Defensa ni de ninguna autoridad. Entonces, sí, es de estricto cumplimiento. O sea, son las fuerzas, esta policía y las Fuerzas Armadas están sujetas al poder civil. Tienen que sujetarse y por sobre todas las cosas a la Constitución de la República. Imagínense lo que dice también el 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Ese es su papel, no otro, no otro. No estamos en guerra. Las operaciones militares o la intervención de las Fuerzas Armadas está bien de pronto en la defensa del territorio o de fuerzas extrañas que invadan nuestro país, pero no para mantener el orden público y la seguridad interna nuestra. Para eso está la Policía Nacional, y la policía tiene una serie de normas, una serie de protocolos que deben cumplir justamente para garantizar el orden público. Entonces, el ejército no tiene esta función, se está arrogando funciones, decía yo inicialmente, y por eso es que la Corte tendrá que tomar una decisión firme en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora Poli, por su información. Es muy claro su criterio, muy didáctico. Le agradezco por su presencia virtual en nuestra segunda emisión de noticias a través de Pichincha Universal. La doctora Berenice Poli, doctora en Jurisprudencia y en Derechos Humanos, integrante de Mujeres por la Democracia, que nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Gracias, doctora Poli. Gracias también. Punto Noticias, un noticiero para usted.